Quiero compartirles un poco lo que ha sucedido en las últimas semanas, porque hemos venido orando para que el Señor nos dé una palabra para el 2020. Estuvimos ayunando, estuvimos orando. ¿Y qué sucede cuando el pueblo de Dios busca al Señor? La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Pues lo más lógico, lo que iba a suceder es que si buscábamos a Dios en ayuno y en oración, lo más seguro era que Dios nos iba a responder. Y Dios habló, Dios respondió. Pero antes de compartirle la palabra para el 2020, quiero decirle que mientras estábamos en ese ayuno, en ese tiempo, el Señor nos dijo que el 2020 iba a ser o va a ser el año de la restauración, y ahorita lo vamos a ver a través de la palabra. Pero el Señor, mientras ayunábamos, nos dio una instrucción de manera muy concreta y muy insistente, y es que para poder comenzar, para poder cerrar el ciclo que vamos a cerrar el día de hoy y dar comienzo a una nueva etapa que viene para nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, para esta iglesia, necesitamos lavarnos los pies los unos a los otros. Por supuesto, el lavatorio de los pies tiene un mensaje y tiene un significado simbólico y espiritual muy profundo, pero también quiero recordarle que literalmente, naturalmente, los pies del Señor fueron preparados, lavados, ungidos, y el mismo Jesús también se encargó de preparar, de ungir y de lavar los pies de los discípulos, porque tanto Jesús como sus discípulos estaban terminando un ciclo, estaban terminando un periodo. El ministerio público de Jesús en la tierra estaba llegando a su final, y ahora era tiempo de que los apóstoles empezaran a escribir una nueva historia, y por eso encontramos un libro después de los evangelios que se llama ¿Hechos de quiénes? De los apóstoles. Entonces vemos como en Betania María unge los pies del Señor y lo prepara para la sepultura, porque su ministerio público en la tierra estaba culminando y él se preparaba para entrar a una nueva etapa. Y lo mismo hace Jesús en Jerusalén luego, cuando está reunido con sus discípulos, y nos llamaba la atención porque el Señor nos hablaba acerca de esta gran celebración de acción de gracias, porque ese día el Señor preparó una gran cena para sus discípulos, y cuando cenaron también lavó los pies de los discípulos. Así que en esta mañana voy a leer simplemente para que usted tenga unas referencias bíblicas. No vamos a dar una enseñanza, un sermón como tal, una enseñanza como tal, sino que vamos a ver a la luz de la palabra algunos pasajes que nos muestran en qué consiste el lavatorio de los pies y por qué hoy lo vamos a realizar. Luego de que dé la enseñanza o la breve explicación acerca del lavatorio de los pies, vamos a hacer el lavatorio de los pies a toda la iglesia. Yo quiero desde ahora pedirle el favor que su corazón esté dispuesto, que no haya entre nosotros ninguna incomodidad, porque somos una familia, porque somos parte de la misma casa, y para nosotros es un privilegio y un honor poder servirles y lavar sus pies en esta mañana. No quiero hacer más preámbulos, quiero que vayamos a la palabra, por favor, a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y en este pasaje vamos a ver cómo el Señor Jesús, mientras viajaba hacia Jerusalén, entró a Betania, y allí se encontró con una familia con la que a lo largo de su ministerio público desarrolló una gran amistad, y es la familia de Lázaro, Marta y María. Hoy, por cuestiones de tiempo, no vamos a ver todo lo que sucedió a lo largo de esta relación, pero usted puede estudiar en la Biblia. La primera persona de esta familia que le abrió la casa, las puertas de su casa a Jesús, curiosamente no fue ni Lázaro ni fue María. La primera persona en abrir las puertas de su casa para que el maestro entrara a esta familia fue Marta. Usted recuerda el pasaje en el que Marta estaba muy atareada, muy cansada y atribulada por todas las tareas que estaba haciendo, mientras María, su hermana, estaba a los pies del maestro. Y Marta le reclama a Jesús y le dice: Señor, ¿no te das cuenta de que estoy muy ocupada y María ni siquiera se toma el trabajo de colaborarme? Y Jesús le dice algo muy cierto, le dice: Marta, Marta,
¿Estás muy qué? En un ayuno hace unos días veíamos en las diferentes versiones y decía, estás muy distraída, estás muy afanada, estás muy atribulada, haciendo tantas cosas. Pero una sola cosa es importante en este momento, y María la ha descubierto. Si hoy usted y yo estamos en la casa del Señor, a pesar de que estamos a 29 de diciembre, hay tantas actividades, cierre de año, muchas festividades, estamos aquí en la casa del Señor porque hemos entendido y hemos descubierto cuál es la mejor parte. Amén. La mejor parte es estar en la presencia del Señor y escuchar lo que el Maestro quiere enseñarnos. Lo cierto es que a lo largo del ministerio público de Jesús, en muchas ocasiones Jesús compartió con Marta, con María y con Lázaro, y podemos ver en la palabra a través de los evangelios cómo cada uno de ellos tuvo un encuentro personal y un proceso individual y particular con el Señor Jesús. Pero vamos a leer solamente una parte de Juan capítulo 12, que es cuando los pies del Señor son ungidos por María. Si ya tiene conmigo Juan capítulo 12, por favor diga amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: 6 días antes de la Pascua. Recuerde, esto fue antes de la Pascua, porque Jesús es el Cordero Pascual. ¿Vino quién? Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Eso usted lo encuentra en Juan capítulo 11. El versículo 2 dice: y le hicieron allí que yo pensé que estaba publicado, perdón. Y le hicieron allí que una cena. Le prepararon unos alimentos para que compartieran. Y dice más adelante en ese mismo versículo dice: Marta, ¿qué? Servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí vemos cómo el Señor está anunciando que próximamente va a ser muerto y sepultado, y que ya no estará más con sus discípulos, ni visitará más la casa de Marta, de Lázaro y de María, y que María, sabiamente guiada por Dios, había preparado un perfume para ungir los pies del Maestro. Quiero solamente resaltar de este pasaje, porque vamos a leer otros acerca del lavatorio de los pies, cómo al final de todo el proceso que Marta, María y Lázaro han vivido con Jesús en su relación de amistad, cada uno honra al Señor con lo que sabe hacer y con los dones y talentos que Dios les ha dado. ¿Cuántos tienen dones y talentos en esta casa? ¿Cuántos saben qué dones el Señor les ha dado? Es importante que reconozcamos cuáles son los dones que el Señor nos ha dado, porque son precisamente por medio de ellos que nosotros damos servicio a la iglesia y honramos el nombre del Señor. Quiero que vaya conmigo al versículo 2, porque ahí dice algo bien importante. Le prepararon allí una gran cena. Le hicieron allí una cena. ¿Y qué hacía Marta? ¿Y qué hacía Marta? ¿Se acuerda que en el primer pasaje que le contaba, ella está muy atribulada? Está haciendo muchas cosas, está haciendo muchas tareas, pero realmente lo estaba haciendo cargada. No era un deleite, no se gozaba de lo que estaba haciendo. Por el contrario, creía que era injusto lo que estaba haciendo, y es más, miraba a los demás y decían: ¿cómo es posible que yo esté haciendo tantas cosas y nadie se dé cuenta de todo lo que yo estoy haciendo, y ni siquiera se dignan a ayudarme? Pero aquí en este pasaje dice: Marta
servía. ¿Cuántos servidores del Señor hay en este lugar? Para nosotros el servicio es un privilegio, es un honor poder servir. Amén. Lázaro, ¿qué estaba haciendo Lázaro? Estaba sentado a la mesa compartiendo con el Señor Jesús. Y María estaba haciendo lo que sabía hacer: adorar y dar honra al Señor. Y en este caso hizo algo impresionante: tomó un perfume muy costoso para lavar los pies del Señor, y luego enjugarlos, secarlos con algo bien importante para las mujeres: el cabello. Hace unos días, mientras estábamos ayunando y veíamos este pasaje, le preguntaba a las mujeres de la iglesia que estaban en el ayuno: ¿cuántas mujeres han usado alguna vez su cabello para secar algo que se les regó en la cocina? ¿Alguna puede levantar su mano? ¿Alguien ha usado sus cabellos para limpiar los zapatos que se va a poner al día siguiente? Aquí nosotros vemos en María una actitud de entrega y de humillación completa, porque si hay algo que normalmente las mujeres buscan proteger y cuidar es su cabello. Pero vemos como esta mujer, de una manera muy desprendida y con una actitud de humildad y de humillación, dice: Señor, tú eres más importante que mis cabellos. Y ella se postra a los pies del Señor y empieza a secar los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Aquí vemos cómo el Señor Jesús está culminando su ministerio y es preparado a través de este lavatorio de pies para entrar en una nueva etapa. Vamos ahora a Juan capítulo 13, porque curiosamente, así como el Señor Jesús fue servido por Marta, Lázaro y María, y lavaron sus pies y lo prepararon para entrar, para cerrar un ciclo y dar comienzo a otro, en el capítulo 13 Jesús hace lo mismo. Antes de la Pascua, ¿ya lo tienen conmigo? Se empezó a escuchar como raro el micrófono. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo los amó? Hasta el fin. Ahora miren esta muestra de amor que el Señor le manifestó a los discípulos. Versículo 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Diga conmigo: se quitó su manto. Y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies ¿de quiénes? De los discípulos, y a enjugarlos, es decir, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, hasta aquí voy a hacer un paréntesis. Hoy ninguno se va a salvar de que le lavemos los pies. Hoy le vamos a lavar los pies a todos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a lavar sus pies. Dice el versículo 9: le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, diga conmigo otra vez: tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir debéis? ¿Qué es qué?
que es una orden, es un mandamiento que el Señor le está dando a los discípulos. Si yo lo hice con ustedes, ustedes también deben hacerlo los unos a los otros. Dice el versículo 16, perdón, el 15, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otra versión dice, Dios los bendecirá por hacer estas cosas. Sin lugar a duda, el lavatorio de los pies va más allá de lavar nuestros pies desde el ámbito natural. Lavar nuestros pies significa dejar atrás el pasado. Lavar nuestros pies implica dejar atrás el pecado. La Iglesia Cristiana del Norte ha caminado durante muchos años y ha vivido diferentes procesos, y todos somos conscientes de eso. Lo más natural cuando caminamos es que nuestros pies se cansen, que nuestros pies suden, que nuestros pies se ensucien. ¿Alguno se ha ensuciado los pies alguna vez caminando? Es lo más natural. Hemos caminado, nos hemos sentido cansados en algún momento, pero el Señor en esta mañana nos dice que estamos a punto de cerrar un ciclo, una etapa, y vamos a entrar en un nuevo tiempo. Bueno, vamos a entrar en un nuevo tiempo. Un día el Señor llama la atención de Moisés a través de una zarza, y Moisés se acerca y el Señor le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Lo que le estaba diciendo el Señor es: vamos a dejar atrás lo que ya sucedió, y a partir de este momento vas a comenzar una nueva etapa apartado para mí. Y nosotros, de la misma forma, de la misma manera, vamos a culminar un proceso que hemos vivido que no ha sido fácil. Nuestros pies de pronto están desgastados, están sucios, venimos cansados, pero el Señor hoy quiere atendernos, el Señor hoy quiere llenarnos de nuevas fuerzas. El Señor hoy nos dice a través de Isaías 43:19: estoy haciendo algo nuevo, pronto saldrá a la luz, no lo van a ver. Una vez más abriré camino en medio del desierto y les daré provisiones de aguas en medio de la soledad. Una vez más el Señor dice: van a comenzar un nuevo tiempo, van a comenzar un nuevo proceso, una nueva etapa, pero es necesario que las cosas de antaño, que las cosas antiguas queden allí donde deben quedar. ¿En dónde? Atrás. Dígale al que está a su lado: lo que pasó, ya pasó. Pero Dios está haciendo algo nuevo. Amén. Es por esto que el Señor Jesús lava los pies de los discípulos, porque a partir de ese momento se empezaría a escribir, como le decía hace un momento, el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos por un momento para ver lo que tradicionalmente las culturas antiguas hacían con el lavatorio de los pies, porque esta práctica era usual en las culturas antiguas. Cuando alguien llegaba, un extranjero viajaba por muchos días, cuando llegaba a una casa, lo que hacían los anfitriones de la casa era mandar al esclavo de menor rango y le decían: ha llegado visita, lávenle los pies. Y entonces vemos en Génesis capítulo 18 algo impresionante. Hoy por cuestiones de tiempo no podemos profundizar en este pasaje, pero quiero que veamos cómo Abraham, un patriarca, sabía que era la costumbre lavar los pies de un extranjero que venía cansado y con sus pies sucios. Y en Génesis 18 vamos a leer del versículo 1 al 5. Si lo pueden publicar, si lo pueden proyectar, sería muy bueno para que todos leamos la misma versión.
Ya vamos a culminar para pasar al lavatorio de los pies y a la celebración del Día de Acción de Gracias. Versículo 1, vamos a leerlo desde el versículo 1, para ver qué hizo Abraham. Después le apareció ¿quién? Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos, y aquí ¿qué? Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y después, ¿qué pasó? Me perdí. Salió corriendo y se postró en tierra. Muy bien, ahora sí, y dijo, note usted la expresión de Abraham. Él vio ¿cuántos varones? 3. Pero él no dice señores, él dice Señor. De pronto en otra oportunidad hablaremos un poco acerca de este tema, pero dice Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de ¿qué? De pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Las culturas en la antigüedad, como le decía, las culturas antiguas tenían la tradición de lavar los pies cuando un extranjero llegaba. Aquí llegó el mismo Señor, el mismo Dios llegó a la casa de Abraham, y la reacción de Abraham es postrarse. Diga conmigo, postrarse. Se postró delante del Señor y dice, si he hallado gracia delante de ti, no te vayas sin que te haya lavado los pies. Y permíteme un momento mientras descansas en el árbol. Voy a traerte un poco de pan para que puedas comer y descansar. Vamos a ver un último pasaje en Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 9 y 10. Porque sé que muchas veces decimos, pero yo creo que esto es más simbólico. Yo creo que el lavatorio de los pies tiene que ver más con un sentido simbólico. Y sí que lo tiene. Pero el Señor Jesús dice, yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo entre ustedes. Y el Señor no hizo simplemente un acto simbólico. El Señor se quitó su manto. Por eso yo le decía, repita conmigo, se quitó su manto. Se ató una toalla a la cintura. Seguramente se ubicó en una posición en la que pudieran poner los pies sobre sus rodillas, y empezó a lavar los pies de los discípulos, porque esto implica servicio. A veces nosotros no nos tomamos el tiempo, no nos disponemos para servir porque pensamos que perdemos nuestro lugar o nuestra posición. Pero Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, hágase como el menor. Y también dijo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Y nosotros somos servidores, amén. Entonces el último pasaje que le dije es Primera de Timoteo capítulo 5 versículos del 9 al 10. Si ya lo tiene, por favor diga amén, para saber que ya lo tiene. Entonces, si ya lo encontró, ahora espéreme porque yo me quedé. Listo, Primera de Timoteo capítulo 5 versículos del 9 al 10. Aquí no está hablando exactamente de lavar los pies, pero está hablando acerca de las características que deben tener las viudas para que entren dentro del listado de las viudas que merecen ser ayudadas en la iglesia. Y miren una de las características de las viudas que van a ser ayudadas o que deben ser ayudadas en la iglesia: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, es decir, debían tener ¿cuántos años? De 60 en adelante. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de ¿qué? De buenas obras,
Si qué, si ha creado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha qué, si ha lavado los pies de los santos. En otra versión dice si ha servido a los santos. Pero mire que acá dice de manera literal, si ha lavado los pies de los santos. Seguramente en la iglesia primitiva era una acción común. Servir también lo era, servir a través del lavado de los pies. Vamos a terminar de leer. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero mire que aquí en este pasaje, dentro de las características que debe tener una viuda para que sea acogida dentro de las mujeres que reciben una ayuda de la iglesia, no solamente era su edad y su condición, sino también su actitud de servicio. Amén. Así que en esta mañana nos vamos a disponer para iniciar el lavatorio de los pies. Voy a explicar de manera muy rápida y quisiera que los líderes de equipo de apoyo se pusieran en pie para podernos ubicar en las respectivas sillas. Y quiero explicar a la iglesia cómo lo vamos a hacer. Vamos a lavar los pies de todos. Pusimos varias sillas para lavar simultáneamente los pies de varios hermanos. Entonces, las hermanas líderes del equipo de apoyo lavarán los pies a las mujeres y los caballeros lavaremos los pies de los hombres. Así que pues yo les voy a pedir el favor para que los adultos, los jóvenes y adultos, vayamos pasando en el orden en el que estamos sentados, ¿sí? Para que podamos ir realizando el lavatorio de los pies de manera organizada, de manera ordenada. Bien, usted va a pasar a la silla, le desatamos su calzado, usted se lo desata y lavamos sus pies, lo secamos y usted puede volver al lugar. Mientras estamos en el lavatorio de los pies, vamos a estar orando, adorando, pero el Señor ha puesto algo en nuestro corazón. Vamos a orar por restauración. Vamos a orar para que podamos experimentar eso nuevo que el Señor está preparando para nosotros. Que podamos dejar a un lado las contiendas, que podamos dejar a un lado los celos, que podamos dejar a un lado las heridas que se causaron en el pasado, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. El Señor es el que sana, es el que restaura, y a través de su sacrificio su obra ha sido completa en nosotros. Amén. Así que sea este un tiempo en el que el Señor, cuando esté lavando sus piecitos, usted sepa que el Señor le está diciendo: lo que pasó quedó atrás, estoy haciendo algo nuevo. Amén. El Señor está haciendo algo nuevo, pastor. Amén. Entonces